Muy buenas tardes a cada uno de los que están participando de las jornadas. Estamos en las segundas jornadas de educación física, deporte y ciencias aplicadas a estas. En este momento tenemos la bondad de tener acá a Analía Molina. Analía nos va a hablar sobre por qué enseñar por proyectos. Y Analía, en nombre de Mercedes Seman y del equipo de conducción, a través del IPCEF, Educación Permanente del Instituto Superior de Educación Física, te damos la bienvenida a estas segundas jornadas de Educación Física, Deporte y Ciencias Aplicadas. Buenísimo, muchas gracias. ¿Cómo están todos? ¿Ahí me escuchan bien? Analía se escucha muy bien. Bueno, muy bien. Les cuento que Analía es profesora nacional de Educación Física, recibida en el Colegio Ward. Actualmente está cursando la licenciatura en la UFLO. Es especialista en prácticas escolares en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiene más de 20 años de experiencia en el nivel inicial y primario en escuelas públicas y privadas de la ciudad. Actualmente es docente de nuestra casa, del Instituto Romero Brest, y directora del Departamento de Prácticas Profesionales. Y también docente del profesorado del Colegio Ward, desarrollando sus tareas profesionales en los campos curriculares de la enseñanza de la educación física, tanto del nivel inicial como del nivel primario, en el campo de la formación profesional, de la práctica docente y la didáctica específica. Hay que aclarar que también ejerció durante más de 4 años como docente en la Universidad de UFLO, en la Universidad de Flores, y además es capacitadora desde el año 2015 de la Escuela de Maestros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, Analía, ahí está entrando Nati, ya le di la... Cuando vos quieras, podés comenzar. Bueno, ahí vamos. Bienvenidos a esta charla, a este encuentro. Tenemos unos 30 minutos más o menos para desarrollar nuestro tema que nos convoca hoy, y a partir de ahí vamos a dejar unos minutos para preguntas. Primero les quiero agradecer el estar. Hay un popurrí de gente que admiro, desde Jorge, que fui yo, alumna, yo, profe de él, y acá paso por autoridades, paso por compañeros de trabajo, y paso por alumnos de esta casa y de otras, y eso está buenísimo, porque siempre digo lo mismo: en cualquier lugar donde estemos, y en cualquier rango que nos toque cumplir, o rol docente, la educación física es una, y vamos todos para poder jerarquizarla cada vez más, en el rol que estemos, en la instancia que nos encuentra. Así que ahí vamos. Sí, espero que sea de gusto esto que vamos a desarrollar hoy. Claramente tiene que ver con lo que nos compete, digo, del lado de ustedes de alumnos, y en mi rol acá en esta casa, que tiene que ver con la didáctica y la práctica docente en educación inicial, en el Romero Brest, y en primaria también en el WOR, y lo que vamos a ver hoy trasciende inclusive los niveles educativos, porque claramente es una de las estructuras didácticas que normalmente usamos nosotros para poder hacer nuestra planificación y nuestro planeamiento docente anual, en primer término, y poder usar claramente este tipo de estructuras en favor de incluir a los niños y a las niñas en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si les parece, vamos a compartir una presentación que armé. A ver, vamos ahí, y me van a decir, vieron que les los voy a perder por ahí un poco. Vamos a ponerla para presentar, y ahí pierdo un poco, digamos, de verlos, pero la idea es poder claramente, además que nada apoyar, ahí está, más que nada apoyar que ustedes tengan también, no ver siempre mi cara, que encima la ven mucho, y puedan ver otra cosa más. Así que ahí vamos. ¿Por qué enseñar por proyectos? La verdad que cuando pensé en el nombre de la charla dije, vamos ahí, al por qué, ¿no? Porque siempre yo insisto con que tengamos claro en los por qué de las cosas, ¿no? Que por qué damos lo que damos en las clases, por qué planificamos lo que planificamos. Realmente es una cuestión de antojo, es una cuestión utilitaria, es una cuestión de reproducir modelos que tenemos desde nuestros roles como alumnos, en nuestra biografía escolar, el por qué. Entonces, ahí dije, bueno, vamos con el por qué enseñar por proyectos. Y claramente, cuando empecé a armarla, dije, bueno, vamos a hacer un poco de historia, digamos, que la gente, el auditorio en este caso, sepa que
hablar de proyectos educativos y además lo de proyectos didácticos, como en este caso nos compete, o proyectos temáticos, que también puede ser una de sus utilizaciones, no es una cuestión nueva de ahora, ¿no? De que se puso de moda, y entonces como por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires la nueva escuela secundaria arbitra para trabajar de esta manera, es como la nueva corriente de la didáctica de la pedagogía. No, claramente viene de muy lejos, de hace mucho tiempo, allá sin equivocarme del 1871, empezó con Kilpatrick, que era un maestro y director, de hecho, de una escuela primaria en Estados Unidos, quien toma, de hecho, de Dewey, este hombre que ven acá, es justamente Dewey quien en 1938 lo trae, y lo trae como decir, como estructura didáctica, decir, a ver, yo voy a dejar un poco de ver solamente la currícula, como quien diría, cuáles son aquellos saberes que tiene que enseñar el docente, y voy también a darle de la mano, sin soltar esto, ¿no? Pero a dar también la mano a el interniño, esto de poner en rol protagónico también al alumnado. Entonces, fue ahí que después, digamos, hay una corriente clara de la nueva escuela que toma esto y empieza a tener en la pedagogía moderna gran influencia, ¿no? Y entonces, digamos, si queremos traerlo al día de hoy, deberíamos pensar de dónde surge, ¿no? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué haría este proyecto? Y la verdad que lo que tiene de relevancia son estas tres cosas que yo les puse acá, que me parece que nos ayudan a ir pensando. A mí me gustaría que lean, yo en general cuando armo las presentaciones pongo poquita palabra para que también se escuche, y nos vamos nutriendo. La idea es, como les decía, poner al centro en el alumno, al alumnado, ¿no? Al alumno y a la alumna. Y cuando digo poner el centro, es justamente esta gráfica que les decía, digamos, vamos de la mano con ellos en sus intereses, en sus necesidades, en sus inquietudes, vamos de la mano con lo que pasa en este contexto, ¿no? En el contexto sociocultural con el cual está inmerso ese grupo, y de hecho con sus conocimientos previos y sus curiosidades que también pueden traerlo desde otras ejes de experiencia. Pero claramente... No cambian las diapositivas. Estamos en la No lo primera. estoy cambiando, Caro, ¿eh? No lo estoy Perdón, cambiando. perdón. ¿Está bien? ¿Estamos bien? No, no, solamente se ve la primera, o sea, no estamos viendo el no resto. dice... perdón, la Se escucha bien, presentación. Analía. Sí, está bien. O hay una que dice de dónde surgen los proyectos. No, ¿por qué enseñar por proyectos y nada más? Es la primera lo que se ve. Entonces sí, tenés razón, Caro. Tenés razón. A ver, yo la pasé. Ahí no está pasando nada. No. Muy bien, Caro. Él ya es... Si Caro lo dice, yo la conozco, chicos, es alumna mía de esta institución. Si Caro lo dice, eso pasa. Ahí se ve el power de costado, Caro. Una con el Sí, eso sí. Bueno, voy a dejar eso, por la duda que haga más lío, voy a dejar eso, y les vamos a pasar ahí. Porque le puse la foto del señor, claramente, pobre hombre, que lo puse en primera plana y no se vio. Ahí está, que era lo que les decía, y ahí estamos de el por qué. Vamos a pasarnos. Perdón, si pones habilitar edición arriba donde dice la parte Sí. amarilla, ahí, donde dice habilitar edición, no, abajo, más abajo, ahí, ahí, habilitar edición, y ahí pones presentación con diapositivas y deberían dar. ¿Dónde está la línea amarillita? Acá, la línea amarilla. Pero ¿sabes que ustedes ven una línea amarilla que no estoy viendo? Ese es el tema. Por eso no me... Dice vista protegida, tenga cuidado, los archivos de Su internet. función de la pantalla está en pausa. Reanudar función. Está compartiendo la pantalla. Ahí, donde recién marcaste, arriba, al lado, habilitar edición. Es habilitar edición, porque es un Ahí cuadro yo tengo, que dice, mira, hacemos entre todos educación, dejar de, que creo que dejar compartir, no quiero tocarlo, pero acá lo toco. No. No, ¿ves? Ahí decía dejar de compartir. No me dice habilitar de edición. Habilitar de edición. No sé, por ahí vos no lo tenés eso. Fíjate ahora que no estás con nosotros, fíjate ahí. Si vos lo ves en la pantalla, bien, arriba de todo, dice vista protegida, habilitar. Ahí, arriba, al lado. En blanco, habilitar edición. No lo tenés vos, no lo ves vos eso. Arriba, Analía dice habilitar. Analía. Sí, te escucho, ¿Lo viste? No,
Perdón, Bueno, si no, no chicos. importa. No, si no, no importa. Lo pasa para que pueda Voy otra seguir vez. avanzando. Voy otra vez. Perdón, ¿eh? Es desprolijo, pero quería que lo veían. ¿Sabes? Tenía la función de compartir pantalla. Dame un segundo. Revolveme estos segundos, Mariano. Sí, no Espera, tengas problema, tenemos tiempo, Analia. Quédate tranquila. Ahí voy, ¿eh? Dale. Nunca me pasó. Power. Ahí vamos, compartir por las dudas. Y ahí si pones presentación con diapositivas vas a andar bien. Eso, anda arriba donde dice presentación Presentación con diapositivas. ¿ves? Ahí también. Ahí Ahí está. está. Perfecto. Trabajo Antes colaborativo. lo hice, excelente. Mariano, defendeme, ¿no? Que lo hicimos al principio. Y después no sé Lo qué habíamos pasó. hecho, sí, Lo la habíamos hecho, defiendo, después no Analia. sé. Perdón. Bueno, no Trabajo importa. colaborativo, está perfecto, Analia, trabajo Bueno, ahí vamos, colaborativo. con el proyecto, muy bien. Bien. Espero que pase ahora, a ver qué pasa, si pasa, ¿eh? A ver si pasa. Chachán. ¿Pasa? ¿Pasa es la pregunta? No, está el señor acá. Ahí Sí. pasó. Muy bien. Les decía, estábamos por esto, a ver si ahora podemos arrancar y sigue pasando. ¿De dónde surgen los proyectos? Entonces le hablaba de estas tres cosas, ¿no? De que teníamos en cuenta aquellas necesidades y intereses de los alumnos, ¿sí? Teníamos en cuenta su historicidad, ¿no? Y sus demás experiencias en otros contextos, y claramente teníamos contexto, en claro digo, el contexto social y educativo, digamos, social-cultural, perdón. ¿A qué me refiero con social-cultural? Esto de que yo les pongo el ejemplo como si fuera este año, claramente pasamos en nuestra instancia curricular por los Juegos Olímpicos, bien, ese programa, digamos, ese programa mundial, ¿no? Ese acontecimiento global que tiene que ver los Juegos en línea directa con nuestra especialidad, sería parte de este contexto sociocultural. O sea, más allá del interés propio del grupo, estamos hablando de un interés global. Bueno, este tipo de intereses también son partes del porqué o desde dónde podríamos nosotros empezar a hacer nuestro proyecto. Ahora bien, yo ahí les puse claro esta leyenda porque me parece importante, digamos, los proyectos no tienen naturaleza, digamos, de surgir desde una imposición, porque si dijimos que poníamos al niño en el rol protagónico y lo acompañábamos en esta curiosidad, claramente no podríamos decir nosotros qué debemos hacer. Porque por ahí la unidad didáctica es quien nos lleva por ese lado de ir llevando los saberes y ir haciendo un cronograma de cómo voy periodizando los saberes a enseñar. En este caso, más allá de eso, porque dijimos que íbamos de la mano con esta parte de la didáctica, sumábamos el interés de los alumnos. Y en esta contraposición, tampoco basta, ¿no? Con decir, bueno, se puede investigar sobre lo que ustedes quieran, tema libre, hacemos lo que quieren, entre comillas, porque el alumnado también carecería de herramientas en este sentido para saber por dónde tendríamos que ir en la búsqueda de nuevo conocimiento. Entonces, se generaría como este equilibrio, ¿no? En donde está, por un lado, la no imposición, en la escucha de los alumnos, pero también en esta corresponsabilidad didáctica, nosotros vamos guiando, acompañando, andamiando el aprendizaje, como quien diría. Va la pregunta del millón. Pasé la diapositiva. ¿Se ve? ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Vamos! Ya está. Me distiendo. Entonces, la enseñanza por proyecto, ¿qué características tienen? ¿Sí? ¿O cuáles son tus tres pilares más fuertes? A mí claramente me gusta poner siempre estos tres pilares como más significativos en la enseñanza del proyecto, digamos, ¿no? Porque lo enseñaría en un principio por lo que dijimos, el rol del protagónico del alumno. ¿Por qué también lo sumaría a mi planeamiento en la anualidad, junto a las unidades didácticas? Porque justamente tiene una duración más o menos prolongada, pero en realidad más reducida que aquellas unidades, y va entre las 3 o 4 semanas de duración, ¿no? Normalmente decimos que un proyecto tiene 4 intervenciones totales en cuanto a nuestra disciplina. Pero bien, ahora después también vamos a ver que este tiempo puede ser fluctuante en el sentido de si lo articulo con otros ejes de experiencia. Por otro lado, les decía, una de sus patas es que claramente
favorece esta integración con otras disciplinas, digamos, como es corto, en esas 8 semanas, en esas 4 semanas, podría yo proponerle a un compañero de la misma especialidad, porque puede ser mi compañero de la mañana, mi compañero de la tarde, la profe de la sala o la maestra del grado, o inclusive de catequesis, si es un colegio con pastoral, o me vino catequesis porque podemos hacer con ellas en general algunas salidas que tengan que ver con experiencias en campamentos o en convivencias, o claramente igual el área de campamento sabemos muy claro, y acá está nuestro vicerrector, y Friedman son claramente nuestras, ¿no? Está nuestro diseño, pero digo, son lugares donde podemos ir a buscarnos, ¿no? Con la profesora de expresión corporal en inicial, si es que lo hubiera, con el profesor de música, y ni hablar con las TICs, lo lúdico, me voy a meter yo el chivo de inicial, ¿no? Pero saben que lo lúdico, las TICs y la ESI, ¿se acuerdan que era transversal nuestro diseño? Entonces, digo, también voy a ir a buscar aquellas experiencias donde también otros profesionales pueden enriquecer mi propio proyecto y hacer un proyecto en común en donde en estas 4 semanas, por ejemplo, yo tenga a mi cargo 4 encuentros y el otro 4. Digo figurativamente, nada es taxativo, ni tienen que ser 4 semanas, pueden ser más o pueden ser menos, pero va por ahí. Y en este sentido, también puse claro en que las niñas y los niños no tan solo hacen el planteo, ¿no? Esta apuesta del interés, sino también armamos su diseño y hacemos el seguimiento con ellos. Claramente está que según a qué nivel nos compete, si inicial, primario, secundario, inclusive universitario como nosotros, tendrá mayor o menor índice o grado de participación genuina en esto, ¿no? Digamos, siempre el saber va a circular por el niño o la niña, tenga 2 años o tenga 18, o tenga 20 y pico. Siempre el saber tiene que pasar de su interés y él tiene que poner, como diríamos, manos a la obra. El alumnado pone masa y amasa este contenido. Ahora bien, con lo que yo les quería decir con distintas edades es que, bueno, claramente por su nivel cognitivo, por su desarrollo evolutivo y demás, en cada etapa habrá un distinto abordamiento con ellas. Pero lo otro piola en este sentido, incluyendo las otras 3 que decíamos, es que también nos permite poner en diálogo con otras estructuras cognitivas, didácticas. ¿Qué serían estas estructuras didácticas? Dijimos que lo son las unidades didácticas, unidades temáticas, y en una anualidad yo puedo, por ejemplo, tener 2 grandes unidades o 3 grandes unidades e intervenirlas con proyectos. ¿Qué tiene de bueno el proyecto? Que inclusive tiene movilidad en mi planeamiento. O sea, puede ser que lo haya pensado para un mes y después lo corra para el otro porque se extendió mi unidad. O lo adelante, porque el proyecto educativo, el proyecto escuela, ¿no? El proyecto educativo de la institución también tiene corrimientos, y entonces yo también voy a correr mi proyecto. En líneas generales lo que le quiero decir es que el proyecto probablemente sea la unidad didáctica con mayor flexibilidad de todas las que tenemos para trabajar la anualidad. Así que esa es una también de las cosas muy positivas y estos pilares que yo les estoy mencionando en cuanto a un proyecto. Y la última, que al menos lo expresé claramente en esta diapo, es que justamente su cierre, el cierre de proyecto, es aquella instancia en donde hacemos un evento o una propuesta que sale de lo habitual, digamos, que sale de lo cotidiano, ¿no? Yo siempre digo que es como el día de mi cumpleaños. Digamos, no, por ahí laburo todo el día, por ahí cocino, vienen invitados, cocino más, en mi caso no sería un gran regalo, pero bueno, digamos, es por ahí un día más, cuanto más viejos somos y más en la semana nos cae, por ahí es un día más, pero algo distinto pasa ese día. Por ahí me dieron un beso a la mañana, por ahí me recibo mensajitos, por ahí, si son chiquitos, por lo menos le invito a mi hijo a tomar la leche con unos amiguitos que no vienen casi nunca, pongo 3 globos, doy un regalito, recibo otro, digo, es un día distinto. Haga una fiesta en el Hyatt, o en mi casa, en mi mesa ordinaria de cada tarde con el mate cocido, es un día distinto. Esa sería la impronta que les digo del evento. Digamos, en mi clase de los 40 minutos con mi grupo solamente, algo distinto va a pasar, o bien esto puede trascender las fronteras de mi sala, trascender las fronteras de mi patio, e invitar a todos actores institucionales que haya
claramente en relación a este evento, desde la comunidad educativa, los padres de esos niños, la comunidad educativa, digo, tanto conducción como otros alumnos, otros grados, otras salas. ¿Me explico? O también puede ser por fuera de la institución e ir un día, e ir ese día de campamento, ir ese día alguna experiencia directa. Yo me acuerdo lo hermoso que hice, que lo tendríamos que retomar. Pero lo vamos a retomar si Dios quiere, con las supervisiones. Yo llevaba a mi grupito de jardín al Romero Brest. Entonces era un día en el Romero Brest, y me lo llevaba, y íbamos al gimnasio, para los que somos del Romero, de deportiva, y imagínate, ellos estaban en Disney, porque teníamos las colchonetas, las vigas, la paralela, las anillas, todo, y lo articulábamos con una jornada de juegos con los chicos de la EFI. Y eso era un proyecto, y ese era el evento, y ese era el cierre. Ir nosotros de un jardín de Caballito o de Almagro, donde teníamos las típicas cosas o artefactos o elementos y objetos que tenemos en un jardín, a un mega gimnasio, como quien diría, ¿no? Así que, digo, lo pongo como ejemplo que también puede ser dado. Bien, y pregunta central, digamos, ¿y el por qué? Bueno, era esto, ¿no? Cerrando esta parte, digamos, porque son las actividades que estimulan a los niños a interrogarse de las cosas y a no conformarse con la primera respuesta, problematizando así la realidad. La verdad que esta frase yo la insisto y la digo porque es lo que tenemos que buscar. ¿Se acuerdan cuando les digo siempre en las clases y demás? Vayamos a buscar la inquietud, vayamos a buscar el saber en el real, vayamos a ver por dónde le está pasando este contenido, en qué instancia real está. Vayamos a superar la barrera de tan solo que me escuche y le sucedan cosas a ese cuerpo, a esa cabecita, ¿no? Entonces, digamos, ahí vamos, a problematizar su realidad, ¿no? Y en esto, no conformarme con lo que me dice, sino indagar más allá de lo que tengo, de lo que soy. Así que bien, ahora vamos a meter una parte como más claramente didáctica. Lo vamos a hacer por ahí un poquito rapidito, entre comillas, digamos de rapidito, sin profundizar al 100% cada uno de los componentes que tiene un proyecto. Eso lo veremos más adelante en clase, lo veremos más adelante en cualquier tipo de encuentro que querramos hacer con aquellos que no conozcan, no tengo problema. Pero hoy con la brevedad de exposición solamente puse lo más determinante. Y a ver, ¿cuáles son estas fases de un proyecto, ¿no? ¿En qué consta? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Ya sé que está el alumno por delante, ya sé que voy a buscar su interés, ya sé que ese interés, esto está bueno decirlo, que creo que no lo dije en su momento, digamos, claramente ese interés lo voy a articular y lo voy a buscar en esta unidad didáctica que teníamos paralelas, o antes o después, lo voy a buscar específicamente en la currícula y ver a qué ejes o núcleo de contenido o eje de experiencia corresponde. Así que ahí, ¿no? eje de experiencia no, dimensión. Quise decir ejes, porque 2 y 3 tiene ejes, 4 y 5 tiene dimensiones, y provincia tiene bloques. Hola, provincia, tiene bloques. Entonces, dimensiones para 4 y 5, o ejes para 2 y 3 en inicial, o bloques para primaria. Muy bien. Ahí vamos. ¿Qué sería esta primera fase de preparación, desarrollo o comunicación? Claramente, la primera parte tiene que ver con justamente definir, ¿no?, el proyecto, o sea, definir ese tema que decíamos que era el puntapié inicial del interés y curiosidad del alumnado. Definir su nombre, el nombre generalmente me da referencia de lo que voy a hacer, digamos, son esos títulos medio de fantasías. Acá ya no es un título bien académico, sino más bien tiene que ver con el vivir y el sentir esta experiencia, ¿no? Generalmente son nombres que votamos entre todos, que salen de comentario de estas indagaciones que hacemos, que salen de comentarios, porque también en parte es indagar a la población, que les decía, no tan solo el alumnado, sino también hacia la afuera, ¿no? Por ahí a sus padres, a sus pares, todo también va a depender de qué población estábamos hablando. Pero claramente el nombre nos va a indicar y nos va a hacer como el título de esta curiosidad que estábamos diciendo, y ahí
ponemos la periodicidad, ¿sí? Periodicidad que va a estar clara en este promedio que decíamos de 4 semanas. A partir de ahí, hacemos la fundamentación. Y esto es importante. Las unidades didácticas también tienen fundamentación, y a veces los profes no le damos tanta bola a la fundamentación, y más o menos vemos, y más o menos copiamos, y a mí es algo que me gusta tener en claro, porque viste que te dije, soy la chica un poco del por qué, para qué, ¿no? La significancia de las cosas. Esto me pasa, no voy a entrar en detalle, pero me pasa en mi vida privada también. ¿Por qué? ¿Hasta dónde tener tanto? ¿Para qué? Entonces, esto también es la pregunta de la fundamentación, digamos, ¿por qué? Y ese por qué tiene que ser genuino, digamos, ¿no? ¿Por qué enseñamos esta práctica corporal en particular? ¿Por qué con este grupo? ¿No? Porque claramente, si no es el proyecto escuela o un proyecto institucional, dijimos que era un proyecto que iba a ir a un grupo, ejemplo, a 2 o 3 salas o grados, o a un grado en particular. Entonces, ¿pero por qué con ellos? ¿Y por qué en este momento del año? ¿No? También vale aclarar, porque le di mucha como pantomima y mucha publicidad a lo grande, al evento corporativo, al evento mundial de los Juegos Olímpicos, pero guarda que también yo recontra y hiper puedo, y estaría muy bien, que si mi unidad didáctica, por ejemplo, fue de saltabilidad o de saltos, ¿no? Y diversidad de saltos, y que los tipos de saltos, y que puedan experimentar y demás, y no se completa, y quedó ahí media trunca, y no los motiva del todo, yo puedo acompañar mi unidad de saltabilidad con un proyecto propio de salto. Y no estoy usando tanto lo de afuera, ¿no? Lo que decíamos antes como relevar estos intereses socioculturales, sino más bien propios del adentro. Y a mi unidad didáctica de habilidades motoras, en este caso locomotivas, de salto, lo intervengo, la interrumpo con un proyecto, que claramente tiene que ver saltabilidad. ¿Me explico? ¿Vamos bien? No voy a habilitar no habilito el micrófono, pero los dedos, genial. Entonces digo, esto también es la pregunta de qué en este momento, por qué este año. A veces tiene que ver con enfatizar, intensificar algún tema específico que venía con una como decía, unidad didáctica previa. Bien, ¿qué voy a tener después que construir? Claramente los objetivos, ¿no? Que se elaboran a partir de esa fundamentación, claramente, porque el objetivo ¿qué era? ¿Se acuerdan que era aquella, no estoy en clase, así que no les voy a abrir mi micrófono para que contesten, pero lo contesto yo, aquella expectativa de logro, ¿no? O sea, ¿a dónde queríamos llegar, digamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra meta? ¿No? Entonces, si yo dije en la fundamentación, ¿por qué, para qué, por qué en este momento? Bueno, a partir de ahí me va a venir claramente mi objetivo. Y además, como dijimos que era parte de la anualidad, de la planificación, sí, simplemente voy a empezar a desagregar, ¿no? Ir desagregando aquellos objetivos que eran anuales, e ir recortándolos y poniendo en diálogo con claramente estos contenidos del aquí y el ahora que hacen a mi proyecto. ¿Está bien? Entonces, estas dos bases, digamos, me van a dar a mí los pilares fundamentales de la elaboración de mis objetivos, que normalmente andan en 3, 4, no mucho más, que tienen que ver claramente con el proyecto en general, ¿sí? Y que pueden abordar distintas dimensiones del ser. O sea, puede haber de los 3 ejes, o los 5 bloques que tenemos en provincia, o puede de 3 ejes de primaria, o las 3 dimensiones de inicial, digamos. La idea es que tenga que ver con más de una cosa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las dimensiones de este ser, de este sujeto. Y el sujeto no es solo cuerpo, no es solo cuerpo en el espacio, y tan solo es cuerpo en el ente social. Nuestro sujeto es el todo, ¿no? Nos acordamos de esto, y nuestra corporeidad, de hecho, tiene que ser abordada desde ahí. Nosotros tenemos que ir a abordar, chicos y chicas y profes, esta motricidad compleja, ¿no? Nosotros tenemos que ir a abordar esta motricidad compleja, con lo cual no solo va a quedar un reduccionismo de un objetivo puesto en un solo plano. ¿Estamos bien? Pasemos a los contenidos. Dijimos que vamos a seleccionarlo teniendo en cuenta estas 3 dimensiones, ¿sí? Que estamos hablando de esta completud. Está claro que según de que sea, ejemplo, yo puse el salto como ejemplo antes, voy a focalizar más que nada en uno. En este caso sería el de habilidades motoras, decíamos locomotivas de salto. Entonces, voy a focalizar. Sí,
voy a tener protagonismo y relevancia sobre uno. Pero van a coexistir las demás dimensiones y otros núcleos por consecuencia, otros núcleos de contenido. Y es necesario para cuando yo también selecciono, ¿no?, estos núcleos y estos contenidos, tener en claro cuánto tiempo dispongo, porque claramente sabemos que la cantidad de contenidos que yo ponga en una clase, o en este caso en un proyecto, también tiene que ver con ese tiempo, ¿no? Yo les pongo este ejemplo del huevo duro, más de una vez, por ahí lo escucharon en mí. Digamos, yo voy a la colonia, llevo a los chicos a la pileta, la idea no es que en 3 minutos lo saco de la pileta, ya se refrescó y se va para afuera. Digamos, todo contenido debe ser desarrollado en un tiempo que permita realmente su aprendizaje, que permita realmente en el lapso más prolongado su maduración, o al menos su adquisición y aprehensión. Entonces, digo, también cuántos contenidos seleccionamos está en función de este tiempo de enseñanza, ¿verdad? Y por otro lado, vamos a poner en diálogo con estos contenidos y con las actividades que vamos a ver después, las estrategias docentes, ¿no? ¿Cómo lo hago? Está bien, yo voy a enseñar salto, ok, ¿de qué manera voy a enseñar salto? ¿De qué manera voy a disponer los materiales? ¿De qué manera voy a organizar al grupo en tal o cual situación? ¿Qué herramientas voy a traerme desde lo utilitario como objetos o artefactos o aparatos o demás? Entonces, a ver, primero, ¿se acuerdan que las estrategias docentes nosotros normalmente manejamos 6? ¿Se acuerdan? Solamente las cito rápidamente. Hablamos de las situaciones a proponer por el alumno, estas situaciones a imitar, situaciones a explorar, situación a resolver, la situación de reciprocidad, ¿sí? ¿Y cuál es la estrella? Ahora sí, alguien que lo diga. ¿Cuál es la estrella del proyecto si dijimos que era colaborativo, cooperativo? ¿No? Enseñanza recíproca. Recíproca, que va de a dos, sí, claro. Participativa. Bien. Exacto, bien, la grupal, ¿se acuerdan? La que da lugar a que ellos puedan hacer acuerdos, que puedan encontrarse en la mirada con el otro, la escucha, el poner situaciones comunes y construir en grupo cooperativamente el aprendizaje. Entonces, si claramente dijimos que esto era la función del proyecto, claramente también va a estar esa estrategia de gestión participativa. Ni hablar que la creatividad es una de ellas, y centrales también en esto de crear nuestros proyectos. Nosotros para empezar a favorecer esta inquietud, digamos, de búsqueda, ¿no?, y curiosidad del alumnado, vamos a dejar en un poquito al costadito, o al menos con un leve retraso, la estrategia por modelo, porque en realidad siempre saben que depende de la edad, depende del contenido, depende de la actividad, pero como empezamos con la curiosidad, claramente el modelo no va a ser hagan lo que yo digo, ¿no? O sigamos a fulanito, porque dijimos que lo contrario, empezamos a escuchar voces. Así que bueno, desde ese lugar es que se pone este corrimiento. Y bien, ¿en qué va a tener relación entonces esas actividades, esas estrategias y demás con nuestras consignas? ¿Sí? ¿Se acuerdan que las consignas son aquellos enunciados, ¿no?, aquellos que nosotros decíamos de cómo queríamos hacer, digamos, la experiencia o la práctica corpórea o motriz que vamos a tener por delante con nuestros alumnos? Entonces, esa propuesta específica se expresa a través del enunciado que sería la consigna, ¿no? Y en el orden que yo voy a presentarlo en mi proyecto, digamos, va a corresponder a esa secuencia de actividades que yo haga. Según a quién debo presentar el proyecto, según a quién me tenga por delante como interlocutor, probablemente me pida que haga en cada una de las instancias una clase, o sea, que esos 4 encuentros que yo tengo, supónganse, más los 4 encuentros que tenga mi compañero, colega de otro eje de experiencia, tengamos nuestros planes y presentamos nuestros planes, o por ahí no, simplemente nos pide el bosquejo, la plantilla general, y en esa plantilla
adjuntamos alguna de las propuestas o actividades a modo de consigna, que va a ser después parte de las más destacadas de cada uno de esos encuentros, de cada una de esas clases. ¿Me explico? O sea, si tengo que elaborar plan de clase, lo hago en plan de clases y presento las 4 clases de mi proyecto, o bien lo puedo presentar en una grilla en donde solamente aparezca a modo de consigna la actividad más relevante, más significativa de eso que quiero enseñar, ¿sí? Bien, y por último va a estar la evaluación. Simple, porque no es una evaluación de proceso, digamos, en cuanto a una unidad o que vaya un informe para las familias, digamos, no es esta evaluación que refleja saberes en sí mismo, sino va a ser una evaluación que lo que vamos a hacer es juntar datos acerca de cómo fue la implementación del proyecto en sí mismo, ¿no? De ver qué se aprendió, o en realidad, más que nada, qué nos interesó y qué quedó, ¿no? ¿Qué se aprendió, o al menos qué quedó como resolución, a eso me quería decir, de resolutivo de mi curiosidad, ¿no? Como aquella parte que resolví yo como niño de este interés, ¿no? Entonces, nos podríamos preguntar, ¿realmente cumplió las expectativas que tenía? ¿Hizo pasar por el cuerpo algunas de estas inquietudes que nos parecían lejanas? ¿Trajo conocimientos nuevos? Bueno, toda esa recolección de información requiere un proceso de reflexión, tanto del alumnado como también mío, y ahí estaría el proceso de reflexión en lo que seríamos la autoevaluación de cómo yo puse en juego un proyecto en sí mismo dentro de un grupo escolar, ¿no? Entonces, vamos a hacer ambas vías y vamos a retroalimentar a estos dos actores institucionales, tanto el alumnado como el docente, para ver con cuánto éxito llegamos a cumplir nuestra expectativa inicial, esos objetivos primarios que habíamos puesto cuando iniciamos nuestra unidad, nuestra estructura. Y por último, sería bueno, y siempre voy a decir lo mismo, seamos partícipes genuinos de nuestra legitimidad de la disciplina, y comuniquemos lo que hacemos, comuniquemos nuestros resultados, comuniquemos qué nos pasó. No tan solo hablo de la comunicación que puede haber ido en este cierre de proyecto que invitamos a los padres, por ejemplo. No hablo tan solamente de eso, sino también comunicar la evaluación, ¿no? Sabemos que uno de los pilares o las funciones de una evaluación es la comunicación, es comunicar qué nos está pasando, en comunicar cómo estamos en esta instancia. Bueno, esto también debemos comunicar, no en un informe evaluativo del niño, pero sí cómo ha sido trascender nuestro proceso de aprendizaje y enseñanza a través de este proyecto que hemos diseñado en conjunto con el alumnado. ¿Sí? Bien, estoy unos minutos excedida, pero es lo de descuento de que no me andaba ahí la pantalla, así que lo voy a ir cerrando. Ahí les dejé las fuentes. Ángela Cueva, la verdad que es muy lindo leer el apunte, o bueno, en este caso, la biografía de ella. ¿Por qué enseñar proyectos y problemas? Si lo googlean, de hecho, así en el Google, si lo googlean, claramente es en el Google, van a ver que hay varias presentaciones de la escuela secundaria que les decía, ¿no? Que se ha desarrollado mucha capacitación docente en base de cómo enseñar y aprender a través de proyectos. Así que, de hecho, hay colgado lindas charlas TED y lindas charlas en YouTube. De todas maneras, les dejo mi correo electrónico ahí para el que quiera contactarme, que no nos conocemos o no hemos visto, no tengo problema, escríbanme un mail, si te ve que nos escuchamos hoy, y puedo ampliarle esta biografía, porque la verdad que hay mucha más. Voy a dejar de compartir. Y la verdad que mi intención es abrir esto, de poder sumar mayor texto si quisieran, o charlas fuera de este contexto. Estoy para lo que quieran, lo que necesiten, a todos los que estamos acá y los que escuchen también por nuestras redes, ¿no? Así es, Mariano. Así es, correcto, correcto.
Bien, entonces Muy te bien. dejo, no sé si hay lugar para las preguntas, si fui clara, si fui muy rápido, perdón, todo eso tiene que ver con todo, así que las escucho y los escucho. Bien, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? Ahí Lula, Menapache, ¿querés hacer una pregunta? ¿Puede ser? ¿O me pareció a mí que levantaste la mano? No. Bien. ¿Pablo? Hola, hola, Analia. Quería más que pregunta, quería si nos pudieras contar así, qué sé yo, alguna de seguramente de las cientos o miles que has hecho de propuestas de este estilo. Bueno, algo para contarnos a manera de ejemplo también, para graficar todo lo que claramente explicaste hace un ratito. Bien, Una que bien. destaques, ¿no? Que vos decís, bueno, ¿Alguna que quisiera contar destaque? esta. Vale, vale. Sacando las propias de lo sociocultural que decíamos, como el Mundial, como el Juego Olímpico, como el año pasado, los años anteriores que tuvimos los juveniles y demás, está claro que también nos atraviesa cuando tenemos mamis o papis que tengan que ver con algo de nuestro temario, ¿no? Porque también pueden ser médicos, pueden ser doctores, pueden ser lo que fueran, y podemos también hacer un abordaje sobre el núcleo de cuidado de la salud. Hay algo que yo hice muy lindo, que estaría bueno por ahí. Yo articulaba mucho, y acá me vengo para mi nidito de amor, que es la inicial, articulaba mucho con grafomotricidad. Yo hacía mucho proyecto con la sala de 5 en la grafomotricidad. Entonces era iniciar al nene desde la corporeidad y la motricidad en esto de la lectura espacial, de la izquierda y derecha corporal hacia la izquierda y derecha del espacio próximo para la izquierda y derecha de la hoja en el cual él iba a poder empezar a hacer la lectoescritura. Iba mucho con esto del equilibrio para utilizar estos renglones, esta grafometricidad que le decía, y ni hablar, otros recontra importantes y recontra lindos, en esto de trabajar la conciencia corporal. La tensión, relajación, ¿no? La respiración, no tan solo como un contenido en sí mismo, que claramente lo es, y poder abordarlo como yo les invito a mis alumnos al cierre, ¿no? En esos momentos del cierre de la clase, sino también en proyectos temáticos que puedan ser justamente con un cierre, ¿no? Con un cierre a una institución o a una sala. Me acuerdo que he invitado a mamás, porque es lindo esto de las mamás, ¿no? De la mamá de mi amiguito en otro rol, o mi mamá en otro rol, y que por ahí tenían que ver con algunas de las experiencias de gimnasias blandas, o lo que tenga que ver con yoga, bueno, o distintas experiencias de retrospectivas, y eso también era nuestro cierre, digamos, ¿no? Más allá de actividades que hacíamos conmigo, propuestas en sala, que vayamos a hacer un cierre que tenga que ver con este tipo de propuesta de conciencia corporal. Para citar algunos, mate por medio, podemos ir a buscar más, Pablo. Muy bien. Muy interesante, Analía, muy interesante, muy claro. Explicaste de una manera sencilla, cosa que está bueno, que no es fácil en la docencia. Así que a mí particularmente me gustó muchísimo. ¿Alguien quiere hacer alguna otra consulta? Estamos ahí con los tiempos un poquito... Ahí Jorge también pide que por ahí algunos cuenten. No sé, Jorge, si te referías a esto, yo conté algunos. Pero bueno, también vos tenés amplia experiencia en proyectos. Si querés contar alguno vos, no sé. ¿Está Jorge? Vi que escribió en el chat, Jorge, sí, está. Pero sí, bueno. Jorge ahí puso, algunos de los escuchas tienen proyectos desarrollados en distintas instancias o niveles educativos o recreativos. Sería bueno que se cuenten alguna de esas experiencias. Yo si quieren les resumo, en un colegio inglés, durante 15 años el proyecto, el eje transversal estaba relacionado con las actividades en la naturaleza, y desde sala de 2 hasta quinto año pasaban por diferentes instancias durante todos los años, relacionado específicamente con las actividades en la naturaleza, y mucho trabajando lo que eran los campamentos y las travesías educativas, con un proyecto serio, responsable, y un poco muy similar a lo que vos comentabas, Analía. Muy interesante y muy
muy utilizado por los docentes de las diferentes áreas porque tenían un objetivo muy, muy claro, que era esta salida que se hacía en algún momento del año. Entonces, cada cátedra, y ahí trabajando cada materia, trabajando específicamente con el Departamento de Educación Física, relacionaba lo que iban estudiando, las temáticas, con la actividad que íbamos a desarrollar. Tal Entonces, geografía, si íbamos a Mendoza, relacionaban con geografía. Así sucesivamente y demás. Como trabajo de integración, muy, muy bueno, y se mantiene actualmente. Yo ya hace 20 años que no estoy en ese colegio, y se mantiene todavía ese proyecto. Bien. Muy bien. Bueno, estamos con el tiempo. Ana sigue comiendo desde que empezó. Quiero aclarar que Ana se pasó toda, mientras hablabas, Analía, comiendo. Lo quiero aclarar por las dudas. Lo apunto, lo apunto. Que ¡Qué como en feo primera hora eso, no se Mariano! puede, aprovecho acá. Muy bien, muy bien. Bueno, a todos los que han participado, especialmente a Analía, en nombre de Mercedes Seman, la rectora del Instituto Romero Bres y el equipo de conducción, agradecimos muchísimo esto que te hayas sacado y sigas sacándote la sabiduría día a día y tu experiencia y contándonos, que nos has dejado con muchas ganas, con muchos interrogantes, y eso también es parte de la formación de un educador y demás. Muchísimas gracias a los que han participado. Está ahí Fabiana, Jorge, Fernando, por mencionar, y a Pablo, alguno de los docentes, muchos estudiantes, cosa que me parece buenísimo, así que muchísimas gracias. Analía, nuevamente muchas gracias, y ahora a las 19 tenemos un deporte de combate con Juan Sánchez Bustamante, que es un especialista en la lucha, es profesor de educación física, y nos va a hablar sobre la lucha y la didáctica. A las 19, cerrando el día de hoy las jornadas de educación física, deporte y las ciencias aplicadas. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias, Analía, muy Gracias, claro, gracias, muy lindo, Analía. muy interesante. Muchas gracias. Gracias a Chao, todos. Gracias. Gracias. Chao, profe, Chao, gracias. chao. Chao, gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, Fabi. Yo te iba a preguntar, Analia, las estrategias didácticas. Podrías ayudarme, Fernando Friedman. Sí, la próxima hablamos. No, Bueno, bien, ¿salió bien? Muy bien, Muy bueno, Analía, muy bueno. muy clara, muy fresca para expresarte, para hablar. Me encantó, muy bien, muy, muy bien. Porque no es fácil muy de meter... taller de inicial lo tuyo, Analia. Sí, Muy ¿no? de taller de inicial, muy Viste que didáctica. trato, se me va, pero después tengo alumnos de otros Tira. niveles y El tengo que inicial estar tira. atenta. El inicial Sí, tira. sí, si bien 40 minutos es poco, pero la idea de la jornada es también que la gente se quede con ganas. Eso está bueno, Analía. Sí, Eso está bueno. creo que se llegó igual a completar, Fer, vos Sí. que estás también en el tema, se Sí, llegó sí. a completar el tema, pero bueno, Sí. será. Sí, lo Sí. que me gustó a mí particularmente fue que hiciste todo el proceso, ¿sí? Desde la idea de llevar, de empezar el proyecto hasta el cierre con la evaluación. Así que hiciste todo, me gustó todo ese recorrido. Está bueno. Bueno, Está genial. bien. Aparte, no hay que dejar por obvio, las obviedades no hay que dejarlas de lado. Eso en la docencia es clave. Para algunos puede ser una obviedad lo que vos explicaste, pero no para todos, porque Totalmente. lo ordenaste y lo explicaste de una manera sencilla. Entonces pareció algo sencillo, pero no es así. Ojo, estuvo muy bien, muy bien. Sí. Bien. Sí, ese es el arte ¿no? de la docencia, digo yo, porque Claro. podés saber mucho y transmitir poco o confuso, y viceversa. El arte Sí, creo sí, que está sí. en saber mucho, pero también transmitirlo coloquialmente de manera amena y que el otro le resuelva realmente el aprendizaje. Sí. Tal cual. Y estuviste Bueno, muchas muy gracias. fresca, muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Nos veremos en esas paredes. Dale, Analía. Hay que pedirle Muchísimas a gracias. esa chica Ana que para la próxima entrega para convidar a todos. Sí, los lunes 8 y 10. Listo. Suban, que yo le voy a exigir, no pedir. Nos vemos, chicos. Que estén bien. Medici, después te veo, Medici. Dale, Fer, abrazo grande. Hasta luego.